La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, juzgados por Dios. Vamos a mirar cómo nosotros somos juzgados por Dios. Y vamos a tomar Ezequiel 7:27. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según sus caminos, según su camino, haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Ya hice un estudio en relación al yo soy. ¿Quién habló con Moisés? El yo soy. ¿Quién es el yo soy? Jesús. Jesús es el yo soy. Y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, fíjense bien, hermanos, ¿ok? Con los juicios de ellos los juzgaré, según su camino. Entonces, sabemos que Dios hace juicio. Hay un juicio en el trono. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor nos juzga de acuerdo a nuestro camino. ¿Ok? Entonces, yo aquí vamos a estudiar un poquito en relación a la ira de Dios. Todos pasamos por la ira de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros andamos en el mundo, andamos haciendo maldades fuera de Dios, alejados de Dios, haciendo maldades. Entonces el Señor nos castiga. Viene la ira de Dios en contra de nosotros. Entonces, acuérdense de esto, ¿ok? El Señor nos juzga de acuerdo a nuestros caminos, para saber que Jesús es el que juzga. ¿Ok? Para saber que Él es el yo soy. Entonces, a Juan dice, y esto fue escrito, o sea, a Juan habla sobre eso, y esto fue escrito para que crean. Una y otra vez, dice Juan, y esto fue escrito para que crean. Por ejemplo, Juan dice, cuando miró que Jesús le salía agua de su costado, dice, y creí. Pero no lo dice solamente una sola vez, lo dice varias veces. Y creí. O sea, en la medida que nosotros estamos estudiando la palabra de Dios y el Señor nos juzga, es para que creamos. ¿Ok? Que Jesús es el Señor, que Jesús es el que juzga. Entonces poco a poco nosotros vamos teniendo conocimiento. ¿Para qué? Para que ya no estemos sobre la ira de Dios. Jesús vino para que ya no estemos bajo la ira de Dios. Todos pasamos por la ira de Dios. Entonces, pero siempre hay un remanente al que el Señor salva. ¿Ok? Entonces, una vez entendiendo esto, porque este es el título, el juicio de Dios, entonces es para saber que Él es Dios, que Él es Dios justo, que Él es un Dios misericordioso. Entonces lo vamos a estudiar. Vamos a Isaías 10, comenzando del 20. Acontecerá, del 20 al 27, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Ese es Jesús. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto,
¿Qué pasó en el tiempo de Isaías? Que él empezó a predicar más o menos por allá en el año 750 antes de Cristo, redondeando los números. Les dijo que iba a venir el pueblo de Asiria y que los iba a agarrar a cañazos. O sea, los iban a tratar mal. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá. Por eso digo que a cañazos o a varazos. Y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Okay, que es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Esto también es para la iglesia, esto también es para nosotros. Pueblo mío, morador de Sión, los que escuchamos el Evangelio, no temas de Asiria, no temas de Satanás y sus ejércitos. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Pablo dice que cuando estamos alejados de Cristo, estábamos bajo la ira de Dios. Pero una vez que creemos al Evangelio, el Señor quita la ira, su ira, de nosotros. Entonces esta es la promesa: y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Miadán en la peña de Oré, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Por ejemplo, y eso pasa cuando Cristo viene, está una mujer, la que Satanás tenía atada, la tenía encorvada, la tenía encarcelada por 18 años, y Jesús la sanó de su enfermedad, porque era Satanás el que la tenía así. Esto pasa literalmente, hermanos, pero también pasa en nuestras almas, ¿ok? Ahí está la promesa. Les estoy hablando de la promesa que es Cristo, pero también el estudio es sobre la ira de Dios. O sea, de acuerdo a la forma en que nosotros tratamos a nuestro prójimo y a Dios, así nos trata Él. Ok, eso ya vimos. Isaías 11 del 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Este es Jesús, de la descendencia de Judá. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, porque hay gente que se mira bien. A los fariseos les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera se miraban bien, pero por dentro estaban podridos. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en el Mesías. Y por no creer, ellos se hacían pasar por buenos, pero no eran buenos, porque nadie es bueno. Entonces es Jesús quien juzga, y esto todavía es así, hermanos. La gente a nosotros nos puede engañar. Un pastor nos puede engañar, un predicador nos puede engañar, pero a Jesús no. Pablo lo dice. Entonces, lo vamos a leer. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. A los pobres de espíritu. Y arguirá con equidad
por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. De su boca. O sea, lo que Cristo predicó. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Satanás a los demonios les decía: salgan de ahí, salgan de esta persona. Y él mató con su predicación. Matar simbólicamente de morir. Por ejemplo, con su palabra mató a sus discípulos para que ellos resucitaran. ¿Qué hicieron? Ellos resucitaron juntamente con Jesús, porque su boca los mató simbólicamente. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Jesús murió en la cruz. Ahí está la justicia de Dios. Isaías 30, 31 y 32. Capítulo 30, versículos 31 y 32. Porque Asiria, aquí ya había herido a Israel, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Con la voz de Jehová será quebrantada. Eso pasó en el tiempo de Isaías, pero es profecía para el tiempo de Jesús. Y en el tiempo de Jesús también es profético para la iglesia. Aquí Asiria, siempre se los he dicho, Asiria aquí representa el ejército de Satanás, el martillo de Dios. Entonces, el martillo de Dios, que es Satanás, nos da duro, porque estamos bajo la ira de Dios, pero en la medida que nosotros escuchamos el Evangelio, escuchamos su palabra, somos justificados. Fíjense bien, y son quebrantados los demonios. Porque Asiria, que hirió con vara, o sea, en todo caso lo que a ti, de acuerdo a los varazos que a ti te han dado, como a mí los míos, con la voz de Jehová será quebrantada. Y fíjense bien aquí también hay una profecía, porque Jesús llevó esto, hermanos. O sea, para que ya nosotros no sigamos siendo varados por Satanás. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas. Y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Así como aquí está simbólicamente lo que hizo Miriam o María, la hermana de Moisés, cuando el Señor los rescató del ejército de Egipto, y hay un cántico de Miriam o de María, que ella se agarró su pandero, y con las mujeres está el canto de Moisés. Por ahí hay algunos cantos en relación a esa salvación del pueblo de Israel del ejército del faraón. Eso es lo mismo. Cuando nosotros llegamos al entendimiento de lo que Jesús hizo por nosotros y entendemos su palabra y caminamos con el Señor, nosotros nos gozamos, andamos con panderos y con arpas. Nosotros somos las arpas, nosotros somos los panderos. Y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Entonces, fíjense, el golpe de la vara es en todo en relación a donde Satanás, a ustedes, han sido castigados. Pero bien, una vez que ya estamos en Cristo Jesús, ya no tenemos que recibir los varazos. ¿Ok? Ya no tenemos que hacerlo. ¿Por qué?
porque Jesús los llevó. Mateo 27, del 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Ese manto se lo había dado a Herodes, cuando Herodes quería ver milagros de Jesús. Entonces le dio ese manto. ¿Ok? Ahí está escrito, hermanos. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, porque lo acusaron, de hecho lo es, pero no en este mundo, el rey de los judíos. Por eso le dieron la caña. Y una caña en su mano derecha, e hincándole la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. O sea, se burlaban de él. Aquí están los que simbólicamente la profecía para la iglesia, que nosotros vamos a ser escarnecidos, que se van a burlar de nosotros escupiéndonos. Entonces fíjense bien, pero como ya Jesús llevó eso, esto pasa cuando no tenemos entendimiento y andamos predicando un evangelio diferente, o no estamos amando. O sea, estamos siendo azotados con la vara que nosotros estamos predicando, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que predicamos, porque con la vara que medimos, o con la caña que medimos, seremos medidos. ¿Ok? Entonces, fíjense, agarraron esa caña o esa vara y le golpeaban la cabeza, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Ok? Entonces, aquí les voy a dar ejemplos de cómo el Señor, ya está el ejemplo de Siria, siempre se los he dado de Asiria, les he dado siempre el ejemplo de Jeremías en el tiempo de Jeremías, ahorita es en el tiempo de Ezequiel, ¿okay? Que es en el mismo tiempo de Jeremías. Fíjense bien, aquí hay una parábola, pero también está explicada la parábola, ¿ok? La parábola de la joya hirviente. Aquí en el capítulo 24 hay 2 ejemplos, pero les voy a dar también otro más, ¿ok? Para que puedan entender eso, hermano, para que no se desanimen. Porque hay personas, yo recuerdo haber escuchado a mi hermano Wilkerson a preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Mi esposa acaba de sanar de cáncer, y el mismo día que ella le dijeron ya no tiene cáncer, ese mismo día le diagnosticaron cáncer a su hija. Yo recuerdo, mi hermano le preguntó al Señor: Señor, ¿en qué estoy fallando, Señor? ¿Por qué pasan esas cosas? Nuestra fe es probada, hermanos. Nuestra fe es probada. O sea, siempre, va a haber situaciones en donde nuestra fe va a ser probada. Así, por eso les voy a dar el ejemplo de Job también. El Job que era justo. Nosotros somos justos porque somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces necesitamos entender eso, hermano. Está en la parábola del sembrador. Estos son los que escuchan la parábola del sembrador. Tiene piedras, cayó entre piedras, porque al venir la persecución, así como le vino la persecución a Job, por causa de la palabra, o sea, porque Job amaba a Dios, no dio fruto. ¿Por qué?
Porque todavía no entendía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenía piedras. Porque tenía piedras. Jesús explica la parábola, está explicada. Entonces, fíjense, vamos al ejemplo, el primer ejemplo. Vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo, hijo de hombre. Acuérdense que el profeta siempre tenía que ser como una imagen de lo que Dios sentía, de lo que Dios quería del pueblo de Israel. ¿Ok? El único que hizo todo en relación a cómo es nuestro Padre Dios es Jesús. Él es la imagen misma de nuestro Padre Dios. ¿Cómo es nuestro Padre Dios? Pues nada más mira a Jesús. Nuestro Padre Dios es espíritu. Es espíritu. Nadie ha visto a Dios, a nuestro Padre Dios. Entonces, ¿tú quieres conocer a nuestro Padre Dios? Conoce a Cristo. Conoce a Cristo. Entonces, fíjense, aquí el profeta, lo van a mirar. Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Fue Nabucodonosor, está escrito en el libro de Jeremías. Y habla por parábola a la casa rebelde. ¿Se fijan? Aquí hay juicio. ¿Por qué? Porque es una casa rebelde. Así, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Eso viene la parábola. Pon una olla, ponla, y echa también en ella agua. Fíjense bien, hermanos, aquí está el evangelio. Aquí está el evangelio profetizado. Esto hizo el Señor en Egipto. Los rescató, los sacó con mano poderosa, los limpió. Pero ellos no se quisieron limpiar de sus impurezas. O sea, siguieron amando el mundo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Echa agua, junta sus piezas de carne en ella. Todas buenas piezas, pierna y espalda. Llénala de huesos escogidos. Nosotros somos los huesos escogidos. Toma una oveja escogida, aquí está Jesús, y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien. Cuece también sus huesos dentro de ella. ¿Se acuerdan que la Pascua, el cordero, no tenía que haber sido cocido, sino más bien asado? Pero ellos lo estaban cociendo en su propia sangre, y eso era pecado. Aquí está lo que quiere decir, hermanos. La parábola está explicada. Esa es la parábola. Pues así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay! ¡Ay! Aquí están los ayes. Yo ya hice un estudio en relación a los ayes. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Ahí está. ¿Qué andaban haciendo ellos? Estaban comiendo carne cocida, simbólicamente. ¿Ok? Fíjense bien. ¡Ay de la ciudad de sangres! De la olla herrumbrosa. Herrumbrosa quiere decir, la olla no era de barro, era de hierro. ¿Ok? No es de barro, es de hierro. ¿Por qué? Porque el barro no se hace herrumbrosa. Un sinónimo de herrumbroso, la palabra en realidad que nosotros usamos es oxidada. De la olla de hierro, oxidada, fíjense bien, oxidada, cuyo óxido no ha sido quitada. O sea, no le han quitado el óxido a esa olla. ¿Ok? Por sus piezas, sácala, sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella, en la olla. ¿Ok? Sobre una piedra alisada la ha derramado.
no en la arena, no, sobre una piedra. No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. O sea, hermanos, no se compliquen la vida. No estaban amando. No estaban amando. Tan simple como eso, porque toda la ley se concentra en dos mandamientos. Búsquenme a mí, hónrenme a mí, búsquenme a mí, síganme a mí. O sea, amar a nuestro Padre Dios con todo nuestro ser. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué andaban haciendo ellos? Aquí está la sangre, así como desde el pecado de Caín, que mató a Abel. Hay sangre, ¿ok? Vamos a ver el pecado, ¿dónde está la sangre? Porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada ha derramado, no la derramó sobre la tierra para que fuera cubierta con polvo. No estaban perdonando también quiere decir esto, habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza. Yo pondré su sangre sobre la dura piedra. O sea, yo voy a hacer lo mismo con ustedes, para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres, ay de la ciudad de sangres. Pues también yo haré gran hoguera. La hoguera para poner a hervir la olla con agua y con la carne, los huesos. Multiplicando la leña y encendiendo. Aquí está el fuego. Este es el infierno, hermanos. Este es el infierno, el fuego. El fuego para consumir la carne y hacer la salsa. Y los huesos serán quemados. ¿Ok? ¿Cómo se queman los huesos dentro de la olla? O sea, eventualmente el agua se termina, los huesos eventualmente se hacen polvo, y en la medida que sigue el fuego, se va purificando del óxido. Así es como purifican el hierro. También como se purifica la plata y el oro y todo. ¿Ok? O sea, el cobre, perdón. Dice, pues también haré yo gran hoguera. Ok. Y los huesos serán quemados. Ok. Nosotros somos los huesos quemados cuando andamos. ¡Ay, Señor! Me está yendo como en feria. Satanás me está dando duro. Bueno, eso te pasa por no amar, por no perdonar y por poner la confianza en el mundo y en las cosas del mundo y no en mí. Fíjense bien. Asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su óxido. Fíjense, hermanos, aquí están los pecados. En vano se cansó. En vano. O sea, quiere decir que anduvo haciendo algo. O sea, anduvo trabajando en algo. Y no salió de ella mucho óxido. Solo en fuego será su óxido consumido. Aquí está, fíjense, en tu inmunda lujuria padecerás. En tu lujuria. Y no necesariamente está hablando de sexo, específicamente no. Es simbólico la lujuria también. Está en Jeremías 2. ¿Cuál es la lujuria, hermanos? Fíjense bien, les voy a dar un ejemplo de lujuria. O sea, está la lujuria, literal. Eso lo entienden ustedes, no hay necesidad de explicárselos. Está en Jeremías 2. Pero vamos a decir, yo quiero dinero, quiero mucho dinero. Esa es lujuria. Eso es lujuria. Porque son deseos carnales. Por eso
Por eso los israelitas se hacían a la circuncisión, el prepucio. ¿Por qué? Porque ahí hay placer, que también es simbólico. Entonces nosotros tenemos que quitar esos placeres y tener los placeres de Dios, no los del mundo. Quiero mucho dinero, esa es lujuria. Entonces, ¿se cansa una persona de acumular dinero? Fíjense bien, hermanos, fíjense. Yo por eso siempre les digo, yo he visto esto. Yo lo he visto. ¿Por qué? Porque la gente quiere. Mi abuelo era así. Mi abuelo tenía alcancías por aquí, alcancías. O sea, siempre nada más juntando dinero. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que al último se pelearan ahí sus hijos y se pelearan. Uno de mis tíos se murió del coraje que hizo, porque la tía no le quiso dar su parte de su herencia. Eso es así, hermanos. ¿Por qué? Porque trabajó para él y no para Dios. O sea, el de andar de ahí, dinero, dinero, dinero. ¿Cuánto dinero tiene el de Tesla? ¿Cuánto dinero tiene el de Amazon? No se cansan. No hay llenadero, hermanos, en relación al dinero. No lo hay. No lo hay. Entonces, por ejemplo, dice, no, pues yo voy a tener mucho dinero ya cuando me retire ya. ¿Y qué dice Jesús? Necio, necio, porque hoy mismo reclaman tu alma. Y tu dinero no lo vas a disfrutar tú. Otra persona lo va a disfrutar. ¿Qué fue lo que pasó con el dinero de mi abuelo? Otra persona lo disfrutó. Porque tenía por ahí alcancías escondidas que inclusive sus hijos no encontraron, sino hasta que vendieron un lugar que tenía y otra persona se encontró las alcancías y encontraron mucho oro ahí. Resulta que hasta mi abuelo tenía oro ahí. Porque eso dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, fíjense, esa es lujuria. El querer tener dinero, el querer tener cosas, el que poner la confianza en el mundo, como si el dinero nos fuera la felicidad, nos diera la felicidad. Entonces fíjense, en tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Fíjense bien, hermanos. Aquí es en donde mucha gente no entiende el evangelio. Fíjense. Nosotros andamos lujuriosos simbólicamente. Yo quiero dinero, yo quiero esto, yo quiero el otro. Y se nos olvida Dios. Ni nos acordamos de Él. Entonces, viene, nos presenta el evangelio. Cristo murió por nosotros. Nos limpia. Porque te limpié. Pero fíjense, y tú no te limpiaste de tu inmundicia. O sea, hay personas que no se limpian porque les enseñan un evangelio diferente. Por eso los fariseos, los fariseos se ponían unas ropas así espléndidas, caminaban bien presumidos. Eran pecadores. Tenían sus inmundicias y despreciaban, trataban muy mal a la gente. Agarraban a golpes a la gente que no guardaba el sábado. A Cristo lo mataron sobre todo por eso, porque no guardaba el sábado. Entonces, no amaban a la gente. O sea, les ponían pesadas cargas y ellos ni con un dedo las movían. O sea, ellos no se reconocían pecadores. Y querían que la gente caminaran como ellos decían. Y no como ellos hacían. De hecho, Jesús les dice, hagan lo que dicen los fariseos, pero no los imiten. O sea, ahí también no es fácil entender eso. O sea, los fariseos hablaban de la palabra de Dios, pero no lo entendían. Resulta que el sábado, guardar el sábado, era una señal para la venida de Cristo. Guardar el sábado era
descansar el séptimo día. Nosotros venimos trabajando 3 días y medio, nos predican la palabra de Dios, por 3 años simbólicamente caminamos, pero una vez que llegamos al séptimo día debemos de descansar. ¿Y quién es el séptimo día? Es Jesús. O sea, ya deja, ya para. Tú simplemente reconócete pecador y deja que yo te limpie tus pecados. ¿Entiende eso? Yo te limpio, límpiate tú. Señor, yo soy pecador. ¿Qué no lo dijo Jesús? Estaban 2 personas. Un fariseo y un publicano, uno que colectaba impuestos para los romanos. Decía el fariseo: Señor, te doy gracias porque no soy como aquel. Yo doy diezmo, hago ofrendas. Aquí le podemos agregar todo lo que ahí donde la gente se quiere justificar para con Dios. Yo voy a misa todos los días, yo me confieso, ¿tú piensas que eres justificado por lo que tú haces? ¿Que la sangre del cordero no es suficiente para lavar tus pecados? ¿No es suficiente? Ahí es en donde la gente peca, hermanos. Ahora, cuando una persona no lo sabe, no lo sabe. No lo sabe. Pero si llega una persona, por ejemplo, yo predico eso, yo vengo a una persona y le digo: mira, tú eres pecador, hombre, ¿para qué te haces? Eres pecadora. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer que la sangre de Cristo te limpia de todos tus pecados. Ya no andes ahí afanado queriéndote ganar la salvación. Es gratis, te la da gratis Jesús. Entonces hay gente que lo acepta y hay gente que dice: no, yo quiero ser a misa, yo quiero ser católico, a mí déjame, que no sé qué. Y por eso no tienen paz, porque desprecian a Cristo. Eso fue lo que hicieron los fariseos, despreciaron a Cristo. ¿Cómo oró el publicano? Ni siquiera se puso enfrente, se quedó atrás, ni siquiera levantaba la cabeza. ¿Y qué decía? Señor, se daba golpes de pecho: Señor, perdóname, Señor, porque soy pecador. ¿Y qué dijo Jesús? El publicano, a los ojos de Dios, se fue bien, se fue en paz, pero el fariseo no, hermanos, porque el que se humilla será engrandecido, y el que se enaltece, imagínate, Dios, yo soy bueno, mira, yo hago esto y hago el otro. A Dios le dan ganas de vomitar esas cosas, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es vasca. Eres un pecador, entiende eso. Fíjense. En tu inmunda lujuria parecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia, nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Ahí está. Entonces a veces la gente dice: hermano, pues haga oración aquí por la hermanita o por el hermanito. Está bajo la ira de Dios, hermano. Está bajo la ira de Dios. Entonces, ¿cómo puede pasar la ira de Dios? A ver, hermana, venga. Hay que predicarle el evangelio. Y usualmente la gente te dice: no se meta con mi religión. O te dicen: hermano, yo me porto bien. ¿Te portas bien? Sí, pues por eso te va como te va, porque tú piensas que eres buena. Por eso te pasan las cosas que te pasan. Tú no eres buena o tú no eres bueno. ¿Qué no sabes eso? No, pero yo no le hago mal a nadie. Jesús dijo, cuando le dijo a alguien: maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo mi Padre es bueno. Entonces vamos a ser mentiroso a Cristo. No eres bueno. Hermano, hermana, usted es pecador. Oh, sí, hermano, yo soy pecador. Pero Jesús
le limpia sus pecados. ¿Usted puede aceptar eso? Sí, hermano, pero tenemos que hacer obras. Sin obras para que nadie se gloríe. Es gratis. Ok, yo lo acepto. Gracias, Cristo Jesús. Ya eres limpio. Ya te limpiaste. ¿Ahora qué? Ahora hay que ser luz en la oscuridad. Ahora hay que hacer luz. O sea, tenemos que dar fruto. Ahí comenzó el primer fruto, el fruto de la fe. Pero eso solo es a través del Espíritu Santo. Entonces, fíjese. Yo, Jehová, he hablado. Vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras, te juzgarán. Dice Jehová el Señor. Ahí está el primer ejemplo. ¿Okay? Tú andas de lujurioso, simbólicamente. Ok. Mi ira está sobre ti. Segundo ejemplo, en el 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. ¿Quién era el deleite de sus ojos? Su esposa. Su esposa. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. No la llores. Endechar. ¿Qué es endechar? Endechar es una canción triste o de lamento. O sea, nos ponemos a cantar ahí ¡ay! Mi vieja me dejó, se fue con Ramón. Y nos ponemos a cantar ahí canciones de Vicente Fernández, canciones de José Feliciano. Y ahí andamos, ¡ay! Pobre de mí. Esto se da desde siempre, hermanos. Esto tiene mucho, esto no es reciente. Endechar es eso. Endechar es hacer una canción triste o de lamento. Ya si miramos en el diccionario, es una composición métrica de 4 versos de 6 o 7 sílabas. Eso ya es para la gente que escribe. Entonces, le dice al profeta, no te pongas a cantar ahí canciones de Vicente Fernández, ni de los Panchos, al pobre de mí, no hagas eso. ¿Por qué? Porque él tenía que ser. Fíjense bien, aquí lo dice. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Fue lo mismo que le dijo a Jeremías. Que no se casara. No te cases, Jeremías, no te cases. Dice, y no te cubras. O sea, estas son tradiciones que hacía la gente, yo no sé si todavía existan. Por ejemplo, ¿cuál es ahorita la cultura en nuestra cultura latina? Por ejemplo, en la cultura latina se muere un esposo o una esposa y comienzan los lloriqueos. ¡Ay, mi viejo! ¡Ay, mi vieja! Se me murió mi viejo, se me murió mi vieja. Y están lo que le llaman sí, o sea, pasan sobre todo en Latinoamérica, una noche velando al muertito o a la muertita. Se vela y se pasa llorando. Aquí, por ejemplo, en la cultura anglosajona se sacan las virtudes. No, pues Panchita era muy buena persona, hacía esto, hacía el otro. Esto es en la cultura anglosajona, aquí en Estados Unidos. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo de Ezequiel, le dice, no hagas nada de eso. Entonces dice, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Ezequiel tenía esposa, se murió el deleite de sus ojos.
¿Se acuerdan que Pablo menciona del marido que la mujer es su corona? Hermanos, esto sí es hermanas, a las hermanas que no sepan. La mujer es el deleite del marido, de sus ojos. Esa es mi viejita, mi gordita, mi flaquita, mi chaparrita, mi... Eso así es, aunque esté gordita, aunque esté flaquita, aunque esté fellita, ¿no? O sea, eso así es. Entonces fíjense, y a la mañana hice como me fue mandado, y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? O sea, ahí estaba la señal. Y yo les dije, la palabra, o sea, esa es otra alegoría con el comportamiento de Ezequiel. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel. La casa de Israel era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, eran las del sur. Y estaba la casa de... No, perdón, es la del norte. La casa de Judá es a la que le predicó Jeremías. La casa de Israel son las tribus del norte. Es al revés. En el norte anduvo predicando Ezequiel y en el sur anduvo predicando Jeremías. Porque es en el tiempo de Babilonia. Entonces dice, he aquí, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo profano mi santuario. Fíjense, yo profano mi santuario. El santuario que construyó Salomón. Pero ahora, eso era simbólico ¿de qué? De nosotros, de nuestro corazón. ¿En dónde está el santuario ahora? En nuestros corazones. Esto es para la iglesia también. Yo profano mi templo, o sea, nosotros. La gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. ¿Qué dejasteis? Mediten eso. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué dejaron? Caerán a espada. ¿Qué andaba haciendo en el tiempo de Jeremías también? O sea, en el sur. Dice, andan como caballos ahí desbocados, mirando la mujer de su prójimo. O sea, no le tenían respeto al hermano. Ah, mira la esposa de Panchito, está bien. Y iban y no tenían temor de Dios, no, ahí está. Entonces, se iban con otras personas, dejaban a sus mujeres, dejaban a sus hijos. Muy parecido a lo que está pasando ahorita. Caerán a espada. ¿Okay? Y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemirán unos con otros. Es lo mismo que dice Pablo. Por la ira de Dios gemimos. Gemimos. Ezequiel pues os será por señal. Ezequiel es la señal. Cuando llegó Cristo le dijeron, danos señal. Pues Él era la señal. Jesús era la señal, por Dios. Pero no lo reconocieron. Pero ya estaba escrito así. ¿Por qué? Porque andaban envanecidos. Según todas las cosas que Él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabrán que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos, aquí está lo que significa, su fortaleza
el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. Fíjense bien, hermanos. Aquí le dice al profeta, o sea, los mataron y solamente quedó un remanente. Ezequiel es uno de los del remanente que quedaron vivos. Entonces dice, va a quedar uno vivo para que vaya y te diga. Fíjense bien. El día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos, el anhelo de sus almas y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, el que se escapó del ejército de Asiria. Y hablarás y no estarás más mudo, porque si miran el contexto, él duró tiempo sin hablar. ¿Por qué? Porque estaban bajo la ira de Dios. O sea, hay un tiempo donde no se puede, no se predica en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque están bajo la ira de Dios. Y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Por ejemplo, el Señor a mí me ha dado esto, hermanos. Y esto viene de Dios, no es algo que porque yo sea inteligente o no. A mí el Señor me ha dado la facultad de mirar esto, de entender eso y mirar a las personas. Por ejemplo, viene Panchita, habla del Señor, se le predica el evangelio, se congrega, pero rehúsa amar a su prójimo, rehúsa perdonar, rehúsa seguir a Jesús, prefiere el mundo. Entonces, yo he visto, hermanos, cómo el Señor castiga a la gente. Yo lo he visto muchas veces. No una, dos veces, muchas veces. Lo vi en mi propia vida. Cuando yo estaba buscando las cosas del mundo, ya se los he compartido. Entonces, se queda personas para llevar ese mensaje a la siguiente generación. Ya está escrito en la Biblia, pero siempre quedan personas vivas para que prediquen eso a la siguiente generación, para que no hagan lo que hicieron sus padres, para que se vuelvan al Señor, para que pongan su confianza en el Señor. Ese es el segundo ejemplo. Fíjense cómo aquí hay una persona, o sea, está profetizado. Hay personas que dicen que Job vivió en un tiempo. No, resulta que aquí es en donde está profetizado, de que viene una persona que huyó. Vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. ¿O cuándo vivió Job? Después de Ezequiel, no antes, porque Ezequiel fue el que profetizó, o por lo menos yo no he encontrado otros versículos en relación a esto. Probablemente, no lo he estudiado, pero basado a esta escritura, a Job le pasa lo mismo. Fíjense bien. En Job, es un justo. Aquí hay un cristiano, ¿ok? Obviamente es antes de Cristo. Cuando yo les digo justo, es una persona que buscaba a Jehová, ¿ok? Pero por alguna razón Job creía que era bueno, aunque él buscaba a Dios. Él tenía temor de Dios, ¿ok? Entonces, fíjense, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job,
Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estaba amando a su prójimo. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Me voy a brincar al 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Aquí está la idolatría. Sus hijos eran idólatras. Cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebiesen con ellos. O sea, idolatría. Y acontecía que habiendo pasado en torno a los días de convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos. ¿Que no somos todos pecadores? ¿Okay? So, fíjense, aquí ya hay temor. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. So, ahí está el comportamiento de Job. Un día nosotros oramos por nuestros hijos, pero nosotros ya sabemos que nuestros hijos, para que lleguen a Cristo Jesús, van a tener que comer a Cristo con ajenjo, en angustia, porque no hay de otra forma. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Nosotros somos la tierra. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De esto habla Pablo cuando le habla a las mujeres. Mujeres, sométense a sus maridos por cuestión de los ángeles. Por ejemplo, Dios le puede decir a Satanás, Satanás, ¿ya viste a mi hija Panchita? Cómo ella se ha limpiado con la sangre de mi hijo y está honrando a su esposo por cuestión de los ángeles. ¿Ok? Entonces le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de embalde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa? El que ama a Dios verdaderamente, el ángel de Jehová acampa alrededor de él. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? A él, a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo, o sea, Satanás incitó a Dios. Satanás incitó a Dios. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. So Dios da permiso a Satanás. Está en tu mano, todo lo que tiene. Solamente no pongas tu mano sobre él. So Dios permite eso, hermanos. Nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Viene Satanás y nos quita lo que tenemos, ahí donde tenemos la confianza. Pero no lo mates, dice. No pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y fíjense cómo lo atacó. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, andaban en idolatría. Vino en casa de su hermano el primogénito, el más grande, y vino un mensajero a Job, uno que escapó, así como lo leímos ahorita, y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espadas. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Aquí le quitaron esto. Ahora, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, y esto pasa, hermanos, así, de repente. Eso me pasó a mí. Me pasó y muy probable a ti también. O sea, te vino una desgracia, la que sea, y no nomás te vino una sobre otra. Así es, hermanos, no hay de otra. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Eso se quedó también sin esto, ¿ok? Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto, hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Para los que no han mirado el contexto de lo comiendo y bebiendo, hermano, por ejemplo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de mano del faraón, los rescata y llegan al monte, o más bien a faldas del monte Sinaí, donde se les dio la ley. Cuando Moisés subió al monte, que fue cuando recibió las tablas, y él bajó, ya el pueblo estaba comiendo y bebiendo, dándole gracias a un dios pagano, el becerro de oro. Comiendo y bebiendo es idolatría, hermanos, en pocas palabras. O sea, amando el mundo. Simple. Comer y beber es amar el mundo. No siguiendo a Cristo, no comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, sino más bien comiendo y bebiendo el mundo. ¿Ok? Para que lo entiendan. Entonces ellos andaban pecando, obviamente. Dice, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Eso se quedó sin nada, aunque le dejó la esposa. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job. Todo esto no pecó Job. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahí no pecó. Puede que nosotros podamos hacer esto y no pequemos. O sea, mientras sigamos poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, y no necesariamente dejando a Dios porque dice, no, Dios es malo, porque Él hizo. Hay gente que hace eso. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra. Nosotros somos la tierra, y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, así como también Jesús anda en nosotros, también Satanás de vez en cuando viene y pecamos, hermanos, porque vivimos en un cuerpo de pecado. Entonces, fíjense, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Retener la integridad es, yo soy pecador, Cristo me limpia de pecado, y en la medida que hago eso, me reconozco pecador, el poder de Dios sobreabunda, para ahí cuando yo soy débil, soy fuerte. O sea, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Pero siempre y cuando nos reconozcamos pecadores y reconociendo que solamente es a través de la sangre del Cordero que es en Cristo Jesús. Dice, fíjense,
apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, porque Dios cuidaba a su familia por amor a Job. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, o sea, lo vuelve a incitar a Dios, y toca su hueso y su carne. Lo mismo que hablamos ahorita en Ezequiel. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esto de hueso y carne, hermanos, también está en Deuteronomio 28. Habla acerca de las rodillas, habla acerca de la peste, habla acerca de... O sea, eso es literal. Simbólico, pero también es literal. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios. Job no lo hizo, su esposa lo hizo. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y aquí vinieron 3 amigos que eventualmente hicieron pecar, pues de alguna forma. O sea, que esto también es simbólico para la iglesia. Fíjense, nosotros somos cristianos, ¿ok? Y de repente, vamos a usar ese ejemplo del hermano Wilkerson. Podrá decir: pues tú dices que tú hablas con Dios y que Dios te habla a ti, y resulta que tu esposa le dio cáncer. Y podrá venir otra persona, uno de estos 3 simbólicamente: pues no dices pues tú de Dios que acá, que tú hablas con Dios, y se le quitó el cáncer a tu esposa y ahora le dio cáncer a tu hija. Vienen y hasta se burlan. Hay personas que hasta se burlan. Hasta le hacen así. Una persona que se mete con un siervo de Dios, se mete contra Dios. Pero fíjense. En el capítulo 3, ahí es en donde Job empieza a pelear contra Dios. Después de esto abrió a Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afénlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día calignoso, ocupe aquella noche. O sea, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Ahí está el pobre de mí. ¿Ok? Entonces fíjense, hermanos, lo importante que es entender esto, ¿ok? Está el pobre de mí, ¿ok? En Job 3. Les voy a leer solamente los títulos de cada capítulo. Job maldice el día que nació. Ahí ya estaba peleando contra Dios. Elifaz reprende a Job. Job, tú no eres tan bueno como tú pensabas. Mira que esto, que el otro. En el 6, Job reprocha la actitud de sus amigos. 7, Job argumenta contra Dios. ¿Ok? En el 10, Job lamenta su condición. ¿Ok? En el 11, Sofar acusa de maldad a Job. Okay, que no somos todos pecadores, obviamente ellos no tenían entendimiento. El 12, Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. Job defiende su integridad. El 14, Job discurre sobre la brevedad de la vida.
16. Job se queja contra Dios. 19. Job confía en que Dios lo justificará. En el 23. En el 22. Perdón, en el 21. Job afirma que los malos prosperan. El 22. Elifaz acusa a Job de gran maldad. ¿Se fijan? Ahí están los burladores. Así como se burlaron de Jesús, ya eso se cumple, lo que ya estaba escrito, lo que le pasó a Job. 23. Job desea abogar su causa delante de Dios. 24. Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. ¿Será cierto eso, Job? Vamos a ver. Bildad niega que el hombre puede ser justificado delante de Dios. 26. Job proclama la soberanía de Dios. El 27 describe el castigo de los malos. En el 29 Job recuerda su felicidad anterior. O sea, no hay que regresar al pasado. En el 30 Job lamenta su desdicha actual. En el 31 afirma su integridad. En el 33 Eliú censura a Job. En el 34 Eliú justifica a Dios. En el 30, me voy a ir al 40, pero fíjense. En el 38 yo les digo, hermanos, vayan y lean y mediten comenzando desde el capítulo 38. Jehová convence a Job de su ignorancia. ¿Ok? Entonces reprendió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea, Dios, ¿qué hizo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Que ordenó sus medidas, si lo sabes. Vayan y lean todo el 38, el 39. Yo me voy a ir al 40. En el 40, déjenme ver dónde. En el 40, fíjense bien. Esto es para la iglesia, hermanos, también, ¿ok? Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. ¿Ok? Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Por eso la palabra de Dios dice: en la ira de Dios, o cuando nosotros estemos en la prueba, callen. ¿Dónde está escrito eso? Aquí. Pongo mi mano sobre mi boca. Cuando le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué me pasa eso? Señor, ¿por qué permitiste eso, Señor? Yo lo hice. Yo le dije al Señor: Señor, ¿por qué permitiste que mi esposa se fuera con Ramón? O sea, preguntándole yo a Dios. Dice: he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? O sea, ¿me estás diciendo tú, Job, que tú eres más bueno que yo? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Aquí viene. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza. O sea, tener conocimiento.
y vístete de honra y de hermosura. Ahora, este es Dios, lo que Él hace. Derrama el ardor de tu ira. Mira, fíjense, aquí está. Mira a todo altivo y abátelo. A ver, haz eso. Abate a todo, mira al altivo y abátelo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con los fariseos, escribas y fariseos hipócritas? Por eso yo les digo, hermano, tenemos que tener cuidado cómo hacemos juicio. Mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encúbrelos a todos en el polvo. Ya miramos Ezequiel 24. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesará que podrás salvarte tu diestra. Fíjense, aquí hermanos, yo no recuerdo cómo, pero este animal, el Behemoth, es un dinosaurio herbívoro. Es este animal que tiene el cuello grande, que tiene un cuerpo muy grande, un cuello largo y una cola grande. No recuerdo su nombre de este dinosaurio. Es herbívoro, es el Behemoth. Los dinosaurios, hermanos, aparecen en la palabra de Dios. En la palabra de Dios no se llaman dinosaurios, porque la palabra dinosaurio apareció, si mal no recuerdo, en el siglo XVIII o creo que en el XIX. La palabra dinosaurio. En el libro de Daniel, en la Biblia católica, ya aparece un dragón también. El que mató Daniel mató el último dragón. Aparece en la Biblia católica. Daniel, que es figura de Cristo, mata simbólicamente al dragón que es Satanás. Entonces aquí el Behemoth es un dinosaurio, ese grandote que anda en lugares húmedos. Obviamente aquí este es Cristo, el Behemoth, ese dinosaurio, pero también somos nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Fíjense bien, el cual hice como a ti, como a Job. Hierba come como buey, es herbívoro. ¿Quién es la hierba? Nosotros comemos hierba. Nosotros cuando predicamos el evangelio, hermanos, vamos y le predicamos el evangelio a la hierba, porque nosotros somos como hierba cuando estamos fuera de Cristo. Entonces nosotros comemos esa hierba, ¿ok? Porque todos estuvimos sin Cristo. He aquí que ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Todo esto es simbólico. Su cola mueve como un cedro, está dura su cola, y los nervios de sus muslos están entretejidos. O sea, es un animal muy fuerte. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Nosotros somos las barras de hierro porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora fíjense cómo vive el Behemoth simbólicamente. Él es el principio de los caminos de Dios. ¿Quién es el principio? Es Cristo, es el primero y el último. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente, fíjense, ¿qué come este animal? Ciertamente los montes producen hierba para él. Los montes, los soberbios, los altivos, los que andamos de presumidos, fuera de Cristo, somos esa hierba que crece en ese monte, cuando andamos enaltecidos, y lo comen los que nos predican el evangelio. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia
del campo retosa allá. O sea, hay que tener en cuenta el contexto. Estos animales, estos dinosaurios son herbívoros. No matan no come carne. O sea, simbólicamente nosotros no debemos de comer carne. Simbólicamente, o sea, no debemos de juzgar mal a nuestros hermanos. Debemos de predicarles el evangelio y juzgar con justo juicio. Con justo juicio. Las bestias del campo, de ahí venimos todos, retosar es brincar de alegría. O sea, imagínense, ahí, por ejemplo, viene un T-Rex, un dinosaurio carnívoro. ¿Ok? ¿Qué comía el dinosaurio carnívoro, un T-Rex? Pues animales. Imagínense, qué sé yo, cualquier animal, un búfalo, qué sé yo, de los animales que hay. Pero donde está el Vermont, donde está este dinosaurio herbívoro que era mucho más grande que un T-Rex, el T-Rex no se acerca a atacar a un dinosaurio de estos grandísimos. Porque con su pura cola lo agarra y con un solo golpe hasta lo mataba. Entonces, los animales del campo, las bestias del campo, pues andan hasta brincando ahí donde está él. Porque donde está Jesús, fíjense, por eso yo les digo, hermanos, donde está Cristo, una nación que tiene a Cristo, aún las bestias del campo saltan de alegría. Pero una nación que rechaza a Cristo les va mal. Yo siempre pongo como ejemplo a la nación de Haití. Haití es una nación pobre, le va mal, o sea, es uno de los lugares peores para vivir en Haití. ¿Por qué? Porque rechazan a Cristo una y otra vez. Están bajo la ira de Dios, esa nación. Entonces hay naciones que son bendecidas. Estados Unidos es una nación bendecida. ¿Por qué? Porque acogieron a Jesús. Acogimos a Jesús aquí en esta nación. Por eso es bendecida. Aún las bestias del campo retosan aquí. Se echará debajo de las sombras y en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Fíjense, nosotros también somos las cañas. Y en los lugares húmedos, o sea, donde hay agua, donde hay palabra de Dios, ahí está el Señor. O sea, los que escuchan la palabra de Dios, las cañas, porque las cañas se dan sobre todo en lugares húmedos. Una caña no puede crecer en el desierto. La caña necesita mucha agua. Entonces voy a hacer un estudio en relación a las cañas. A Jesús lo agarraron a cañazos. Él habla de Juan el Bautista como una caña seca. ¿Qué oyeron? ¿Qué encontraron en el desierto? ¿Una causa aventada por el viento? Que ya lo había escrito, o sea, estaba escrito, si mal no recuerdo, Isaías. Entonces, fíjense, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. En el santuario, hermanos, en el que hizo en el tiempo de Moisés, estaba el lugar donde estaba la mesa, la lámpara, pero estaba un lugar santísimo, un lugar oscuro. Ahí era donde venía Dios, donde estaban las dos tablas de los 10 mandamientos, donde estaba el arca de la alianza. Ahí es donde está Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? Cristo vino y puso el arca de la alianza en nuestros corazones, o sea, el Espíritu. Y Jesús, o nuestro Padre Dios, viene porque Él anda entre las 7 iglesias, paseándose. Ok, viene. ¿Y qué hace? Está en los lugares húmedos, donde hay agua. ¿Qué nos dijo Jesús? Si me siguen a mí, de ustedes brotarán ríos de agua viva. Serán como cañas húmedas,
como ríos, y está hablando del Espíritu Santo. Todo es simbólico. Ahora, yo no sé si hasta dónde ustedes lo pueden entender. Para mí es algo natural, porque es en el Espíritu, es un don de Dios, hermanos. Espero que lo puedan entender. Dice, se echará debajo de las obras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Jesús habla acerca de las perlas. Cuando encuentras la perla, va y la esconde. ¿Ok? O sea, Jesús no andaba de presumido haciendo milagros. Mírenme, voy a hacer milagros. No, él se escondía. Él venía y cuando sanaba a alguien, no le digas a nadie. En lo oculto de las cañas. Los árboles sombríos, nosotros también somos árboles, lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Este animal, este dinosaurio, se podía meter a un río, pues no le hacía nada. Es un animal enorme, pero también está hablando simbólicamente, obviamente. El río no le inmuta. O sea, el río, hay dos formas simbólicas del río Jordán, que viene con fuerza, fue parado, inclusive cuando iban a pasar, cuando pusieron el arca de la alianza, ahí está el Belmont, ahí está Jesús, pero también ahí estamos nosotros, porque ¿dónde vive Jesús? En nuestros corazones. Él viene a nuestros corazones. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Por qué? Porque su carita está chiquita de este dinosaurio. O sea, un río, entre más grande la cara, pues más rápido lo avienta. Pero como tiene una cara chiquita así, puede venir un río grande y hagan de cuenta como un avión. O sea, se va abriendo el río, aunque venga con mucha fuerza. Él está fuerte, firme en el río y él puede agachar así su cabeza. Ahora, aparte, su cabeza está alta, porque son altos. No sé no recuerdo cuánta altura tenían, pero son muchos metros arriba. 20 metros, 30 metros, no recuerdo. Lo tomará alguno cuando está vigilante y orará su nariz. Como tiene su cara, su cuello muy largo, su cara está bien arriba. Entonces, solamente si se duerme, puede venir alguien y cortarle hasta la cabeza, si tú quieres. ¿Por qué? Porque está dormido. Por eso dice Jesús, estén despiertos, orando en todo momento, porque el espíritu es animoso, o sea, el Belmur es fuerte, pero la carne es débil. Lo tomará alguno cuando está vigilante y orará su nariz. Entonces, fíjense, esto es lo que tenemos que hacer, hermanos, como iglesia. Job 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Pensamiento. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después, fíjense hermanos, por eso yo les digo, hay esperanza para los que perdieron su familia. ¿Ok? Porque los hijos de Job, si Cristo resucitó, sus hijos también. Dice, y aconteció que después habló Jehová estas palabras a Job. Jehová dijo a Elifaz temanita. Fíjense bien aquí, ¿ok? En relación al juicio. Tenemos que entender esto, hermano. Yo lo digo una y otra vez y otra vez y otra vez. Mi ira se encendió contra ti, contra el temanita, y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job.
Ahora pues, tomaos 7 becerros, fíjense, aquellas personas que se burlan de nosotros, que hablan mal contra nosotros, Dios se enoja contra ellos, pero les dice, tomen 7 becerros y 7 carneros y id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. O sea, sométanse a Job y Job debe de orar por estas personas, para la iglesia. Vamos a decir que Panchito o Panchita es Job. Entonces Panchito es Job. Job de repente es un siervo de Dios y le vienen situaciones donde la gente dice, mira, dice que Dios y que no sé qué y no tiene paz. Entonces la gente viene y se burla de Job, de Panchito. Pero Panchito es siervo de Dios. Entonces la ira de Dios está contra estas personas. Entonces cuando se aparece Dios, cuando Dios les habla a estas personas, les dice, sométanse. Se deben de someter a estas personas que pelean contra nosotros y nosotros orar por ellos. Ese es el justo juicio de Dios. No debemos de maldecirlos, no. Debemos de bendecirlos. No, pues que mira que aleluya y se burlan de nosotros. Bueno, la ira de Dios está sobre ellos. El Señor les dice y el Señor pone, hermanos. Eventualmente la gente viene con nosotros, hermano, perdóneme porque yo lo traté mal. Hermano, perdóneme porque... ¿Y qué tenemos que hacer? Orar por ellos. No es una sugerencia, es mandamiento de Dios. Fíjense bien. E id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros. Obviamente también Job es figura de Cristo. Orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita hicieron como Jehová les dijo y Jehová aceptó la oración de Job. Está la oración de Cristo por nosotros, Él es nuestro abogado, pero si Cristo está en nosotros, nosotros también debemos de bendecir a aquellos que vienen a nosotros, a aquellos que les predicamos el evangelio, nos rechazaron, pero eventualmente el Señor los pone delante de nosotros para bendecirlos. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Si nosotros no hacemos esto, Dios no nos va a quitar la aflicción, hermanos. Seguimos bajo la ira de Dios. Tenemos que obedecer a lo que nos dijo Cristo. Si tu enemigo viene contra ti y te da una bofetada en la mano, en la cara, en el lado, por un lado, ponle el otro. Si te maldice, bendícelo. Entonces, si hacemos esto, si juzgamos bien, Dios nos juzga de acuerdo a como nosotros juzgamos. Entonces el Señor quita nuestra aflicción. Y fíjense, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces, o sea, el Señor nos da mucho más. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¿Quién lo trae? Jehová. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Nosotros debemos de darle a Jesús
debemos de llevarle una pieza de dinero y un anillo de oro. O sea, debemos de trabajar por predicar el evangelio para traerle almas a Jesús. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, eso también el de Panchito, que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, esto es simbólico en relación a los números, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 burras o asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Son los mismos hijos y las mismas hijas, pero ya con conocimiento de Dios. Porque aquí lo dice, llamó el nombre de la, antes se llamaba Petronila, o sea, estoy hablando simbólicamente, o se llamaba, no que yo me quiera burlar de un nombre, no, un nombre que quiere decir, está fellita tu hija, por decirlo así. Pero ahora viene y su hija, la primera se llamaba Yemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. ¿Por qué eran hermosas? Porque Dios las embelleció con su palabra y con su espíritu. Les dio vida eterna. Por amor a Job. Por amor a Job. Por eso yo les digo, no se preocupen por su familia. No te preocupes por tu mamá, ni por tu papá, ni por tus hijos si se murieron sin Cristo. No te preocupes, solamente preocúpate para que a ti te vaya bien de hacer un buen juicio. Y y les dio su padre herencia entre sus hermanos, a las mujeres también. Porque para Dios, en el reino de Dios, ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, somos iguales, somos como ángeles. Aquí es por cuestión de los ángeles, y porque es simbólico, porque nosotros somos figura de Jesús, la mujer es figura de la iglesia. Entonces la iglesia no puede ser más que Jesús. La iglesia es santa en Jesús. Por eso es que la mujer se debe de doblegar en la palabra de Dios, hermanos. No que la mujer le ande ahí besando los pies y abrochándole los... No, mucha gente saca todo. No. El hombre trabaja para la mujer. El hombre dedica su vida para su mujer. Eso fue lo que hizo Cristo. Tenemos el ejemplo. Pero la mujer no está por encima de Jesús. Tampoco. Entonces, si la mujer respeta que nosotros le sirvamos a Dios, la mujer es bendecida. Si la mujer se quiere ir, dice Pablo, que se vaya. Le va a ir de la patada, pero déjala que se vaya. Si ella quiere estar contigo, es santa. Pero que se quiere ir, que se vaya. Porque el Señor nos llama para estar en paz. Después de esto vivió Job 140 años. Pero es que no dice la palabra de Dios que el hombre puede durar nada más 120 años. Aquí ya está hablando de Job resucitado, hermanos. Así como Cristo resucitó, Job resucitó. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Porque así está escrito, hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, 1000 años. Hay un milenio donde estamos con Jesús y vamos a estar ahí con nuestras familias, con nuestros hijos, ya sin Satanás hacer moscas, sino podemos jugar con los leones, podemos jugar con los dinosaurios. Y murió Job viejo y lleno de días. Entonces vayan, hermanos. Alguien pudiera decir, no, pues Dios no, ¿por qué se enoja Dios? Eso es injusto. Vayan y lean el capítulo 9 de Romanos. Yo voy a terminar con esto, comenzando con el 14.
¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios en ninguna manera? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. O sea, Dios levantó a Satanás para mostrar en él su poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El nombre de Jesús se predica por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quién ha resucitado a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorios las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, las cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces vayan, terminen de leer el capítulo y yo termino, hermanos, no les he leído Mateo 7 del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado. Con la medida, con la caña que midáis serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. En Lucas 6:37 al 42, lo dice con otras palabras, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenes y no serán condenados, perdonad y serán perdonados. Hermanos, estos versículos hablan tan alto, si ustedes no hacen esto, están bajo la ira de Dios. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Da, dice, os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, los volverán a medir. Les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, cuando miramos la paja en el ojo de nuestro hermano, ahí ya tenemos una viga en nuestros ojos. Todos tendemos a esto, hermanos. Todos lo hacemos. Tenemos que parar de hacer esto. ¿Cómo puedes decir esto? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Reconócete pecador. Y en la medida que te reconoces pecador, Cristo te limpia de pecado. Ya una vez que sacaste el óxido de la olla, entonces ve con tu hermano y predícale a Jesús. Que en Jesús la olla es limpiecita. O sea, nuestros pecados son perdonados por el testimonio de Cristo Jesús. Hagan eso, perdonen al que los ofenda y no condenen a nadie. Hay mucha gente que a mí se ponen a pelear con uno sin entender la palabra de Dios y bueno, en la medida que hacen ellos se ponen bajo la ira de Dios. Entonces, pero nosotros no estamos aquí para condenar a nadie, ¿ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.